Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Ficha limpia, culo sucio, por Carlos Caramelo. Voz, Alejandra Benaglia. Todos quieren ser amos y ninguno el dueño de sí mismo. Hugo Foscolo. Fue error puro, el indiscreto encanto de la impunidad ejercida hasta tensar los límites. En tiempos de dirigencia política con estructura de mesa de blackjack, sabot incluido, uno de los que estaba en la mira del croupier pidió carta. Y se pasó. Otra vez ganó la banca. Se sabe, la banca nunca pierde. La justicia investiga 166 viajes del ex senador Edgardo Cuéllar a Brasil, Paraguay y Uruguay en los últimos 10 años. Hace 5 que ingresó a la Cámara Alta y los 4 anteriores fue secretario general de la Gobernación de Entre Ríos. A esta altura nadie puede decir que era un chico de los mandados, ni una mula. Todo lo contrario, hombre de confianza. ¿Qué? De confiado nomás, perdió. Pero, ¿por qué él? Es un secreto a voces que el gobierno compra voluntades con la misma frecuencia con la que alquila novias. No me animo a decir con que cambia de camisa. Y que no sabe negociar, y que tranza solo por necesidad. De a uno, además, porque es más barato. Entonces, ¿por qué Cuéllar y no, por ejemplo, la senadora Lucila Crexel-Zapag? Pongo el apellido completo para que no crean que esta muchacha nació de gajo en la política, que cambió a cielo abierto su voto en la ley bases por la embajada de la UNESCO, cosa que, como es habitual en Milei, nunca le dieron. O el senador Carlos Mauricio Camau Espínola, alias El Navegante, que viajó sin vela ni embarcación de la Secretaría de Deportes durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, interbloque proto-libertario Provincias Unidas. O a los héroes comedores de asado de la Cámara de Diputados, en especial Mariano Campero, que festejó la ley bases como si se hubiese ganado la lotería. Y por ahí, ¿no? ¿Estaba Cuéllar en el lugar menos indicado en el peor momento? Bueno, un poco sí, pero ¿cuánto tuvo que ver la pelea libertaria con la dragueta? Lo planteo de esta manera porque evidentemente es una pelea de bandas con perfil mafioso. La excelente relación de Mauricio Macri con Horacio Cartés, o sea, con Paraguay, ¿significa algo en este desenlace? ¿Hay vendetta calabresa por las arteras jugadas gubernamentales de Ficha Limpia y la hidrovía? ¿Es un mensaje para Caputito después de su desencuentro con el gato de las últimas semanas? ¿Están desorientados y no saben? ¿Asistimos al principio del fin? Demasiadas preguntas para los estertores de un año cargado de movidas políticas, defecciones, intrigas y rearmados que nos deparan un 2025 más complejo aún. Claro que solo a los pobres mortales, porque salvo algún semidios expulsado de vez en cuando en el Olimpo, las cosas van a seguir como siempre. Eso sí, por las dudas, compre pochoclo. No vaya a ser que alguien se asuste, se vaya de boca y la miniserie lo agarre desprevenido. ¿Otra vez sopa de arroz? Existen varios registros históricos de actos de homenaje encabezados por distintos presidentes argentinos a lo largo de nuestra historia. Ninguno que haya sido organizado para sí mismo y para su hermana, como del pasado martes cuando los siameses presidenciales festejaron su primer año de mandato. Un cumpleañitos, con saludo desde el balcón, bailecito, beso con la novia de ocasión, brazos levantados en gesto ganador de Milei a sus ministros, intercambios afectuosos con el centenar de personas que allí se habían reunido. ¿Se habían o los habían? Y finalmente el presidente descendiendo al plano de los mortales para estrechar manos a través de las rejas, obvio.
Todo esto luego de grabar durante más de una hora el discurso de unos 40 minutos que fue puesto al aire a través de cadena nacional alrededor de las 21 y que resultó más de lo mismo. Datos falsos, promesas atadas con alambre a la buena voluntad de ajenos, compromiso de más ajuste, una de las pocas cosas en las que Javier Milei ha cumplido a pie juntillas, y la cara de nada de la docena de apóstoles sobrevivientes. En un año, el presidente y sobre todo Karina se cargaron un centenar de funcionarios de primera línea, entre los que valdría la pena tratar de leer quién oficiará de Judas próximamente. Mucho filtro, mucho Photoshop, algo de glamour, con ellos el mucho en este tema es imposible, y una panoplia de inexactitudes, y dale con la inflación proyectada del 17.000%, que sin embargo parecieran convencer a bastantes gentes, como algunos de los que lo vivaron cuando salió al balcón, varios de ellos pertenecientes al castigado sector de los jubilados y que sin embargo expresaban su confianza en que a largo plazo las cosas se vayan solucionando. A largo plazo estaremos todos muertos, decía John Maynard Keynes. Esos señores y señoras muy ancianos, más que seguro. De carne somos. Del rosario de sandeces desparramadas en su auto-homenaje, con jolgorio incluido, del pasado martes, Milei abusó de la mentira cuando aseguró que el salario básico en Argentina pasó de $300 a 1.100. Primero porque el diario La Nación, al que no se puede signar de kirchnerista ni de albertista y mucho menos de peronista, en septiembre del 2023 explicaba en una nota titulada Golpe al bolsillo el gráfico que muestra cómo se destrozó el salario en dólares de los argentinos, o sea, digamos que el salario promedio era de $444 según el economista Fernando Marul. Pero lo más importante es cuál era el poder adquisitivo de aquel salario y cuál es el actual. Es decir, no interesa cuánto ganás, sino para qué te alcanza. Y si con el dólar 805 pesos el kilo de asado, 1.539 en precios justos, te costaba por entonces menos de $2 y hoy a 11.800 en su carnicería de confianza vale $11, la cuenta es fácil. Milei te está queriendo cagar con los números. En 2023 comprabas 222 kilos de asado y hoy no compras ni 100. Resultado, el consumo de carne vacuna este año fue de 47,2 kilos por año, el valor más bajo desde 1996, cuando los argentinos éramos como 13 millones menos que ahora. Mamadera. Pero además, en 2023, el promedio del gas era 500 pesos, la electricidad 3.000, el agua 700, el subte 80, datos solo para porteños, mientras que en 2024 el gas promedia los 27.000 pesos, la electricidad 37.000, el agua 18.000 y el subte 855. Es decir, aún aceptando que el sueldo promedio de 2023 fuese de $300, para equiparar aquello tendría que haber un salario de $3.300. Con el objetivo de refutar a Milei, utilicemos cifras que ofreció el economista Roberto Feletti, quien sostuvo que el PBI cayó el 5,2% en el primer trimestre de 2024 y el 1,7% en el segundo, y que la proyección para todo el año es de menos 3,8%, o sea, se va a caer casi 4 puntos. Ocurre que el salario rodó barranca abajo 6,8% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 y que el desempleo aumentó el 5,7% al 7,7% entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. En su discurso, escrito seguramente por alguno de los creadores del teatro del absurdo, Milei dijo que la Argentina dejó de ser un hazme reír mundial.
alcanza con recordar su imagen bailando en la cena de recaudación del America First Policy Institute en Mar-a-Lago, Estados Unidos, o el momento en que lo hicieron bajar del escenario sin que pudiese concluir su discurso, o su soledad en la última cumbre del Mercosur, para preguntarse qué significará para nuestro mandatario la idea de hazme reír. Eso mientras esperamos a Godot. ¿Los números mienten? Aburrido desmentir a un mentiroso, tedioso al extremo hacerlo con los dichos del presidente. Y sin embargo, varios encuestadores dicen que a Milei hoy por hoy lo sostiene alrededor de un 50% del electorado, punto más, décima menos. La afirmación en sí misma es engañosa. Revisados los diferentes ítems, preguntas de las encuestas, se descubre que el desacuerdo, las críticas y el disgusto por las diferentes políticas implementadas por el gobierno tienen un índice siempre más alto. Ni qué hablar cuando se pregunta sobre la economía particular de los entrevistados. Así las cosas, los resultados positivos a la pregunta inicial e iniciática que intenta pivotear sobre la imagen de Milei se desvanecen en la medida que se profundiza el cuestionario y empiezan a aparecer las opiniones negativas o, lo que resulta llamativo, crecen los no sabe, no contesta. Es aquí donde los senderos se bifurcan y aparece una idea que comienza a rondar la cabeza de los analistas más reflexivos. ¿Los entrevistados tienen miedo? ¿Responden previendo represalias? ¿Creen que en realidad están siendo espiados? ¿Se ha impuesto el terror por sobre la razón? Algunas de los gestos y acciones del presidente y su entorno, por ejemplo, cuando se regodean de haber llevado la pobreza al 57% o de haber sacado la protesta de las calles a fuerza de represión, parecerían indicar que esto es así y que las perspectivas para el próximo año son aún peores. Perdido un aliado como Quader, imposibilitado de comprar votos por el escándalo, con el bloque de Unión por la Patria agrandado por la llegada de una senadora cristinista y todo el marco de la pelea encarnizada con Villarroel, Milei ha prometido a su entorno que le va a poner una faja de clausura al Congreso. Es decir, si en 2024 emitió casi 1.100 decretos, sí, escuchó bien, 1.100 decretos. Imagínese lo que va a hacer 2025 sin actividad parlamentaria. De arranque no llamó a extraordinarias en diciembre y, de acuerdo con las órdenes de no dejar guardias en enero emanadas para ambas cámaras, todo parece pasar al 1 de marzo, cuando el presidente asista al recinto de diputados para inaugurar el año nuevo legislativo con su discurso. ¿Mantendrá la sociedad su apoyo? El único fantasma real que sobrevuela al líder libertario es que el caso Quader, sumado a los millones de dólares en el exterior que maneja la esposa de Ritondo, puente de plata entre Milei y Macri, si esto, junto a otras corruptelas menores, lo alcanzara, quedaría en el sitio mismo de esa casta que dice combatir. Y más sucio que una papa, dixit Aníbal respecto de Lilita. Quizá por esto siga haciendo ingentes esfuerzos para salvar al senador entrerriano detenido en Paraguay, cosa que, lejos de absorberlo, lo enchastra un poco más, porque, como admitió la propia Patricia Bullrich, en este año de gobierno de la libertad avanza, todo ha sido transaccional. Si algunas paredes hablaran. Herramienta electoral. Con la sigla Partido Justicialista como telón de fondo y el escudo en el frente, Cristina Kirchner asumió el miércoles pasado la presidencia del PJ en un salón de la UMED, 2 días después de la foto de deshielo tomada en la reunión en la localidad de Moreno, que solo logró congelar un poco más a los glaciares de las relaciones internas. Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de 2025, rodeada de sus vicepresidentes, con una mayoría camporista en las butacas y la notoria ausencia de gobernadores y de la cúpula cegetista, que se ha acercado a Pichetto y su trupe para armar un nuevo peronismo, debe ser joda,
Las 2 veces presidenta de la Nación, asumió y ascendió a la conducción partidaria con fuertes críticas para el gobierno, pero también para dirigentes del espacio a los que definió como peronismo tardío, dando a entender que a pesar de haberse incorporado casi recientemente al movimiento, pretenden explicar lo que es el peronismo. Referencias todas en las que resonó el nombre de Axel Kicillof, cuyo faltazo fue, en términos políticos y comunicacionales, más relevante que mucho de lo dicho por Cristina en su discurso. Este nuevo rol como jefa del partido facilita mucho la estrategia del líder de La Libertad Avanza. Milei polariza con la expresidenta. Ella le contesta y el libertario, gracias a esa respuesta, ningunea al gobernador bonaerense. Es decir, compite con una oponente virtual y elimina del escenario a su contrincante fáctico. Aunque Milei cuenta con forzar esa manito de la justicia que necesita para que la jefa del PJ no pueda competir. El propio Juan Carlos Maqueda advirtió sobre los peligros de una democracia que ignore la división de poderes y que avance hacia la autocracia en su discurso de despedida como juez de la Corte Suprema. El gobernador, por su parte, hace lo imposible por mostrarse fuera del conflicto, más allá de su ausencia en el acto de asunción de Cristina, y sostiene un modelo de oposición real y efectiva por los hechos. Milei les quita los remedios a los jubilados, Axel impulsa un centro de industria farmacéutica bonaerense. El gobierno nacional quiere vender aerolíneas, Kicillof quiere comprarla. Y todo así, a pesar de las zancadillas de los propios y el desfinanciamiento de los ajenos. En ese caleidoscopio partidario se imprime de forma enervada una remake de Caseros, con los artilugios que ofrecen las nuevas tecnologías y los egos sordos de siempre. Y en medio de esa batalla, el dolor del pueblo. Porque cuando 2 elefantes se pelean, la que sufre es la hierba. La siesta era ese mundo bendito de andar sin ayer, y aquellos los hermanos que mi cuadra inventó. El barro eternizado en los botines, el tren, frontera de ese tiempo colmado de sol. La calle era tan nuestra, tan parte de mí, tenía un paraíso lo más querido. Teníamos equipo y rivales, potrero mis viejos y al pibe que fui. Y un gusto a niñez, ciruelas y almendras me trajo otra vez hasta aquí. Quisiera alcanzar las ramas más altas, treparme ese tiempo feliz. Miraba desde lo alto mi cuadra, subido al ombú. Robaba esas ciruelas con un hambre voraz. Jugaba desafíos a los tanos y a ver quién era el más veloz al trepar el tapial. Odiaba el mertiolate que ardía a morir y amaba aquel ritual de pelota y cielo. La vida no entendía esta prisa, en ese universo lo bueno aprendí. Y un gusto a niñez, ciruelas y almendras me trajo otra vez hasta aquí. Quisiera alcanzar las ramas más altas, treparme ese tiempo feliz. Y un gusto a niñez, ciruelas y almendras me trajo otra vez hasta aquí. Quisiera alcanzar las ramas más altas,
treparme ese tiempo feliz. Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.